Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado, gracias por la provisión de vida que tú nos das día a día, Señor. Estamos agradecidos a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros, quien es nuestro Maestro, nuestro ayudador, aquel que nos guía a toda la verdad, Señor. En esta mañana te damos gracias porque hemos venido para alabarte, adorarte, para exaltar tu nombre, para glorificar el precioso nombre de Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, papito lindo, por este tiempo. A ti te damos toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 El Señor es bueno, amén. Y seguimos cada semana enraizando nuestro conocimiento, nuestra fe, nuestro amor a Dios. Y seguimos cada día aprendiendo más acerca de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios está haciendo algo en sus vidas? Amén. ¿Cuántos creen que hoy Dios va a hacer algo en sus vidas? Amén. Amados hermanos, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, Dios va a tocar nuestras vidas y nos va a cambiar. Amén. Acuérdate, cada vez que te acercas a Dios, no puedes seguir siendo la misma persona, porque Dios ya te dio una información. Dios ya tocó tu vida para que tú puedas ser transformado con la palabra que has recibido de parte de Dios. Amén. Por eso es importante tener tiempo con el Señor. Y en este tiempo que estamos hablando justamente que el justo vivirá por la fe, es porque tú te acercas a Dios creyendo que Él es real, que Él existe. Por eso que la fe demanda que tú creas que Él es real. Por eso que el justo vivirá por esa fe. Pero en lo que estamos hablando ahora básicamente es que este justo que vive por fe y esa fe está obrando por el amor. Amén. Esa fe está obrando por el amor. Y ese amor que obra esta fe no es un amor sentimental como hablamos, no es un amor romántico, no es un amor como el mundo a veces lo plantea, sino es un amor que viene directamente del corazón de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Por eso en Juan, hemos estado leyendo Gálatas capítulo 5 verso 6, dice que porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por él, por el amor. Amén. La fe que obra por el amor. Entonces nosotros estamos ahora actualmente aprendiendo cada semana acerca de esta fe que obra por el amor. Pero este amor, amados hermanos, viene directamente de parte de Dios. Juan, primero de Juan, capítulo 4, nos dice de que el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué no lo conoce a Dios? Porque Dios es amor. Entonces nuestra fe que se basa o que funciona por el amor no es un amor sentimental, no es un amor humano, no es un amor circunstancial, sino es un amor divino. Es un amor que viene de parte de Dios, es el amor ágape, el amor que va más allá de tu entendimiento, más allá de tu conocimiento, de tu sentimiento o tal vez de la situación que puedes estar pasando. Por eso que hablamos mucho acerca de lo que es los frutos, las características de este amor ágape, ¿se acuerdan? Primero de Corintios, capítulo 13, estamos tratando durante todos estos días acerca de conocer, escudriñar las características de este amor. Y hemos hablado mucho acerca de que el amor es sufrido, ¿no? Es benigno, ¿no? Y hemos hablado todos estos temas acerca del amor semanas anteriores y estamos enfatizando ahora lo que es 1 Corintios capítulo 13, verso 5, que habla acerca de que el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, y el día de hoy vamos a hablar acerca de que el amor no se irrita. Amén. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Hoy vamos a centrarnos en esta parte que es que el amor no se irrita. Por eso que el día de hoy vamos a tratar el tema de que una fe que obra en el amor que no se irrita. Y para que nosotros podamos entender claramente esta palabra irritar, qué significa, de dónde proviene, qué cosa, qué es lo que escribió Pablo en el original hebreo, para entender exactamente qué es lo que nos quiere decir, perdón, en el griego fue, perdón, ¿no? En el griego, ¿qué es lo que nos quiso decir Pablo exactamente? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, el amor no se irrita, viene de la palabra griega que quiere decir provocarse. Acuérdense que la palabra griega que dice la palabra irritar, en griega es paroxuno. La palabra paroxuno, que es en griego, significa, tiene este significado como provocarse, enfurecerse o exasperarse. Amén. Cuando se está hablando de la palabra irritar, está hablando básicamente de este término, que es provocarse, enfurecerse o exasperarse. Por eso que podemos decir que
en este términos generales se describe que es una reacción emocional fuerte como la ira o el enojo. ¿Ok? Entonces, el amor no tiene una reacción como ira o enojo. Ahora, no es una reacción común, porque nosotros si nos damos cuenta, amados hermanos, todo ser humano siempre tiende a tener este tipo de reacciones. La ira es parte de la forma como el ser humano reacciona. Un ser humano normalmente va a reaccionar de esta manera, ¿por qué? Porque un ser humano tiene sentimientos, tiene emociones y va a reaccionar de diferentes maneras. Por eso nosotros nos alegramos, nos entristecemos, nos sentimos mal, nos sentimos bien. Son sentimientos emocionales que como humanos lo tenemos y lo experimentamos en cada momento. Pero sin embargo, la ira tiene un significado muy especial. Y de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, es importante que veamos que el amor que no se irrita describe a una persona que es propensa a la ira, es decir, que se enoja fácilmente. Una persona que entra en ira, que se irrita, es una persona que se enoja fácilmente. ¿Cuánto hemos visto esos famosos fosforitos que decimos? ¿No? Que por cualquier cosa ya hasta mismo te exaltas y empiezas a actuar de una manera vehemente, de una manera muchas veces violenta. La ira, amados hermanos, puede controlar y dominar tu vida y serte una persona irritable. Y de eso vas a hacer que tu vida no pueda ser, no refleje el amor de Dios. ¿Por qué? El amor no se irrita, implica que el amor verdadero no responde con enojo. El amor verdadero no responde exasperadamente o con arrebatos ante una provocación o frustración. Hermanos, en la vida vamos a estar muchas veces frustrados por diferentes circunstancias. O a veces nos vamos a sentir de repente provocados. Y a Jesús muchas veces lo provocaron. Ahora vamos a ver a través de la escritura cómo fue ese caso. Pero muchas veces esta palabra griega en ira, pensamos que, bueno, nosotros no tenemos que tener ira, pero no nos damos cuenta que en la Biblia Dios habla que un Dios, la ira de Dios. Dios es un Dios que tiene ira, pero no es que sea un Dios irritable, porque si no se estaría contradiciendo lo que dice la palabra, sino que habla de una ira justa, una ira santa, una ira divina, una ira que tiene un propósito. ¿Por qué se genera esta acción? ¿No? Por eso que la palabra enojo es común en los seres humanos, pero en el griego, hermanos, hay dos formas cómo se dice, cómo se traduce la palabra ira. Uno de ellos es la palabra orge o orgue, que significa enojarse, ¿no? Enojarse. ¿Cuántos alguna vez se han enojado? ¿Cuántos no se han enojado? A ver, de verdad que no hay ninguno, obviamente. Todos, el que dice que no se ha enojado es un mentiroso, porque todos nos enojamos en algún momento de nuestra vida. Amén. Y la segunda palabra griega que se define esta palabra ira, es la palabra sumos, la cual puede definirse como ira, y a diferencia de orge, indica una condición más agitada de los sentimientos. Es una ira explosiva, debido que a la indignación interna, llegando incluso a la venganza. Esta ira es la que Pablo nos va a decir que no lleguemos a esa condición. Esta ira es la que Pablo dice que tenemos que alejarnos. Esta ira es la que la palabra de Dios nos dice que esa es mala. Por eso dice que el amor no llega a este tipo de ira. ¿Ok? Por eso que muchas veces pensamos que el sentir enojo, amados hermanos, no es malo en realidad. ¿No? Lo malo simplemente, o mejor dicho, el momento malo de la ira es cuando tú llegas a irritarte de una manera desenfrenada, de una manera vehemente, de una manera violenta, de una manera vengativa, donde tú quieres hacer ya revancha de la situación por diferentes factores que pueden haberte pasado. Por eso que literalmente, pues la palabra ira significa provocación, que te va a sacar de tu lugar donde estás, te va a llevar a un lugar donde tú vas a ser propenso a que puedas explotar tal vez muchas cosas que puedas tener en tu propia vida. Entonces, es importante darnos cuenta, hermanos, que muchas veces al cristiano los enfrascan en una posición como que el cristiano debe ser alguien que no debe de tener ira, de no irritarse, de no enojarse. Y hacen como si fuera un cristiano estoico. ¿Saben lo que es estoico? Estoico significa llevar una vida autocontrolada y serena, especialmente cuando te encuentras en momentos difíciles, no vas a expresar la situación que estás pasando.
Pero muchas veces, hermanos, eso no es bueno, porque eso va a hacer en ti que genere pues algo malo en tu vida. Siempre tienes que expresar lo que tienes, pero lo importante es que tú tienes que saber controlar lo que estás expresando. Por eso que una ira controlada es una ira buena o una ira justificada que va a llevarte a algo saludable. Pero hay iras que son descontroladas, son iras que te llevan a veces a situaciones muy difíciles que de repente no vas a poder saberlo controlar. La Biblia dice en Efesios 4:26, dice que airaos, dice, ¿no? No dice airaos, dice la Biblia, ¿no? Ahí está, dice claramente, verso 26 en Efesios, airaos, dice, pero no pequéis. O sea que tú puedes entrar en una actitud de irritación, de ira, pero no llegar a pecar. ¿En qué momento, hermanos, yo no llego a pecar cuando me molesto? ¿En qué momento yo no llego a pecar cuando me irrito? ¿En qué momento yo no llego a pecar o sea, puedo vivir una vida sin pecar? Cuando tú, amados hermanos, tienes el control de la situación. Cuando tú sabes que hay una razón, digamos, justificada para que te puedas irritar. Vamos a ver en la palabra de Dios para que podamos entender claramente cómo es esta situación. Amén. En el libro de Marcos, el capítulo 3, Marcos capítulo 3, verso 4 al 6, los fariseos siempre de una u otra manera trataban de provocar a Jesús. La gente religiosa de la época de una u otra manera trataban de sacar a Jesús de su lugar, de sus casillas. Y lo hacían a veces, muchas veces utilizando mal las escrituras. En el verso, en Marcos capítulo 3, en el verso 4 dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Jesús estaba hablando aquí, ¿no? Y dice, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban, ¿no? Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Fíjese la reacción que tuvieron los fariseos, ¿no? Querían matar a Jesús. Pero acá Jesús dice, no, se enojó por la dureza de sus corazones. Otro momento en la escritura vemos cuando Jesús se exalta en ira, en enojo, es cuando entra al templo, ¿no? ¿Y qué hace en el templo? Ve que están haciendo pues negocios. Marcos 11, ¿no? En Marcos 11, capítulo 15, perdón, verso 15 al 18, dice, y llegaron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. ¿Qué estaba? Y Jesús dijo claramente acá, ¿no? No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han hecho una cueva de ladrones. ¿Qué estaba pasando, hermano? ¿Por qué Jesús reaccionó de esta manera con enojo, con ira, de una manera tal vez un poco violenta? Porque fue y empezó a echarlos fuera a los que estaban allí. Porque ellos estaban tomando la casa de Dios como un lugar de lucro, un lugar de negocio. Para que ustedes conozcan un poco el contexto, ¿no? El pueblo de Israel constantemente estaba llevando sacrificios, animales para ser sacrificados en el templo. Y los sacerdotes ya obviamente habían coordinado con ciertas personas para que dentro del templo vendieran estos animales y muchas veces a sobreprecio. Y no solamente eso, sino que ellos decían, aceptamos los animales que vienen de acá, porque si tú traes de fuera no lo vamos a aceptar porque no sabemos si son puros o no. O sea, habían creado todo un sistema de negocio y de corrupción que claramente estaban, ¿qué cosa? Enriqueciéndose ellos y no teniendo, o sea, mejor dicho, estaban pervirtiendo este sacrificio santo en algo lucrativo, en algo maligno. Por eso que Jesús dijo, no, en mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo habían convertido en cueva de ladrones. Entonces vemos, amados hermanos, que la ira de Dios que viene a resguardar de una u otra manera las cosas de Dios, es una ira santa, una ira justa, una ira que tiene un propósito. No es una ira desenfrenada,
No es una ira que va a ir en contra de tu propio yo, de tu propio egoísmo, sino es una ira que viene directamente a que nosotros podamos entender que es Dios quien está haciendo un juicio. Por eso dice que en Romanos capítulo 1, verso 18 dice, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, la ira de Dios está allí y la Biblia dice que nosotros hemos sido salvos de la ira. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado, aborrece la maldad, aborrece la injusticia, ¿no? Dios no quiere que uno tenga ese tipo de cosas, Él lo aborrece. Por eso que la ira de Dios se manifiesta contra esas cosas. Entonces, a través de la escritura vemos que la ira de Dios, amados hermanos, tiene obviamente, justamente en base al hebreo, al griego, sus dos traducciones. Una ira que es un enojo que tiene una razón por qué enojarse, ¿no? Pero que no llega al pecado. Pero hay otra ira que es una ira desenfrenada, una ira violenta, una ira que va simplemente a la venganza, a querer hacer revancha de la situación, ¿no? Y a través de la Biblia vemos muchos casos, como el hombre muchas veces trató de apagar la ira de una u otra manera. Pero sin embargo, hermanos, tenemos que darnos cuenta que esta ira, la ira, digamos, que te lleva al pecado, tiene sus consecuencias negativas en tu vida. Y como cristianos nosotros tenemos que reconocerlas para evitarlas, no para ser parte de ellas, sino para evitar este tipo de ira. Amén. Y Dios quiere que nosotros empecemos a vivir una vida que honre a Dios en todo lo que hacemos. No que simplemente vivamos por vivir, sino que vivamos una vida que le agrade al Señor en todo. Porque la ira está presente en todo nivel de vida, hermanos. Tanto en tu casa, tanto en tu trabajo, tanto en la calle, tanto en el mercado, por donde tú vayas, va a haber momentos para que tú tengas ira. De repente por una injusticia que se está dando, o de repente por algo que no te pareció bien y simplemente reaccionaste. Y esa ira te puede llevar a traer consecuencias. Por eso que ahora vamos a ver consecuencias de un amor que se irrita. ¿Qué consecuencias va a traer a tu amor divino, cuando tú estás irritado? Acuérdense que si tú estás actuando en ira, tu amor va a ser como que bloqueado y por lo tanto tu fe no va a funcionar, porque tu fe funciona por el amor. Amén. Es como que si tú tuvieras tu carro, ¿ok? Y tu carro va a funcionar por el amor, que es la gasolina. Y si en vez de gasolina le echas agua, ¿qué va a pasar con tu carro? ¿Va a funcionar o no? No va a funcionar. Y no solamente eso, sino se va a malograr. Por eso que es importante que entendamos qué consecuencias va a traer a un amor irritado. Entonces, las consecuencias de la ira, la primera, amados hermanos, es que la ira es un pecado que todo ser humano, todo creyente debe de abandonar. Muchas veces no nos percatamos y pensamos que no, pecado es robar, matar, es hacer daño, es hacer cosas feas, eso es pecado. Pero sin embargo, cuando yo me irrito contra alguien, yo me enojo contra alguien, a eso sí no es pecado. Pero hermanos, para Dios el pecado es pecado, sea que te irrites o sea que mates a alguien, sea que te enojes contra tu prójimo o sea que tal vez vayas a cometer un delito. El pecado es pecado para Dios. Por eso que lo primero que tú tienes que hacer en tu vida para que no seas presa fácil de la irritación es que sepas que la irritación es un pecado. ¿Cuántos de ustedes matarían ahorita a alguien? ¿Cuántos de ustedes haría una mentira? ¿Robaría a alguien? Obviamente que no. Pero si estás en ira con tu hermano, ya estás pecando. Por eso que la ira es un pecado que tenemos que nosotros evitar. Amén. Salmo 37, 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmo 37, verso 8 claramente nos anima para que nosotros no vayamos a la ira. No, dice, deja la ira y desecha el enojo, ¿no? Que no te lleve, ¿no? A hacer algún mal. Hermanos, el irritarse, el enojarse, el airarse es
Tal vez es una reacción primaria que puede suceder, pasar en, en un momento en tu vida, por cualquier circunstancia, pero no permitas que eso te lleve al pecado. Amén. Aléjate de la ira, aléjate del enojo y vas a estar en primer lugar libre del pecado. Por lo tanto, cuando nosotros nos animamos a dejar eso, vamos a empezar a vivir una vida buena. En Colosenses capítulo 3, verso 8, vamos en sus Biblias, Colosenses capítulo 3, verso 8. Pablo, dando ciertas pautas a la iglesia de Colosas y a la iglesia del Señor, le dice, pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿no? Acá encierra un grupo de cosas que uno hace que a veces no se da cuenta y piensa, no, eso no es pecado, yo puedo seguir molesto con mi hermano, yo puedo seguir gritando a tal persona, yo puedo estar enojado con X persona. No, la Biblia dice, tienes que dejar esas cosas. Amén. Por lo tanto, es importante, hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta que no tenemos que permitir entrar en ira porque la ira nos va a arrastrar hacia el pecado. Amén. Y eso obviamente no va a ser bueno, porque muchas veces la ira te va a llevar a que tú actúes de una manera explosiva, de una manera vehemente, de una manera que no, de repente se te salga de control. Y en este tiempo, en nuestra sociedad, vemos muchos casos, hermanos, de situaciones familiares, amicales, entre amigos, en el colegio, en la universidad, por donde te encuentres, que normalmente, ¿qué sucede? La gente entra en ira. Y esa ira les lleva pues a qué? A entrar en conflictos, en peleas, en discusiones, que cada vez va trayendo más cosas y puede ser muy dañino. Por eso que se tiene que evitar la ira. Amén. Otra consecuencia, ¿no? De un amor que puede entrar en ira es que la ira te va a llevar a que tengas un mal temperamento. Tu carácter va a empezar a cambiar. Tu manera de ver las cosas va a empezar a cambiar, ¿no? Ya no vas a estar pensando o hablando las cosas de una manera distinta. Tu forma tu estado de ánimo va a cambiar, ¿no? Tu espíritu va a empezar, amados hermanos, a ser tocado por esta ira y vas a empezar a tener un carácter ya no amable, sino un carácter tal vez agrio, un carácter de repente irritante, un carácter de repente no compasivo, un carácter de repente que no se mueve en amor, sino que más está tratando de buscar el castigo, la venganza, ¿no? Y tenemos que evitar eso. Otra consecuencia de la ira es que te lleva a tener impaciencia. Te vas a volver impaciente, porque la ira te hace que tú ya no tengas tranquilidad, no tengas ese dominio propio, sino ya te entres a una impaciencia general, ¿no? Por lo tanto, la consecuencia de esta ira es que tú entres en un estado de impaciencia, ¿no? Y por lo tanto vas a perder el control de la vida. A veces no nos percatamos, pero la ira es algo tan común a veces, pero esa ira a veces nos controla, nos domina. La ira nos conduce a hacer cosas que no agradan a Dios, ¿no? Otra consecuencia de esta ira es que la ira te lleva al orgullo y al egoísmo. Y ahí justamente es como esta ira se va a desarrollar o va a entrar en pecado cuando tú tratas de moverte de una manera egoísta, de una manera orgullosa. Porque la ira te va a hacer decir, pero ¿por qué me hace eso a mí? ¿Qué le ha pasado a él? ¿Por qué está haciendo tal cosa? O de una manera tal vez egoísta, decir, porque yo entro en ese tipo de contiendas. La ira nos va a llevar, hermanos, para que nosotros nos desenfoquemos de lo que somos en Dios. Acuérdense que el amor no es egoísta, no es orgulloso, ya lo vimos ya semanas atrás. El amor no entra en este tipo de cosas. Entonces, si nosotros nos movemos en un amor de Dios, obviamente vamos a vivir una vida sin ira. Y obviamente vamos a poder, como dices, matar nuestro propio orgullo. Porque a veces el orgullo del hombre, amados hermanos, lo vuelve necio, lo vuelve torpe. Y muchas veces lo separa de los planes y propósitos de Dios. Amén. Por lo tanto, no entremos en ira, hermanos, porque esto nos va a provocar a que nosotros entremos en el pecado. Y el pecado, amados hermanos, no agrada al Señor.
Amén. Jesucristo nos enseñó claramente cómo vivir una vida sin entrar en este tipo de iras. Jesús era provocado muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Para que él entre en ira y reaccione. A Jesús lo trataban mal, hablaban mal de él, lo menospreciaban, lo acusaban injustamente, ¿no? Y de una u otra forma Jesús estaban constantemente provocando la ira, pero ¿saben qué? Jesús nunca reaccionó a la ira, sino que él reaccionó con paciencia y perdón. Él nos enseña claramente que nosotros podemos vivir de esa manera, ¿no? Y en nuestra vida diaria tenemos que nosotros claramente, hermanos, enraizar nuestra vida enfocado siempre a que esta ira no domine tu vida, no te controle y tú puedas controlar las circunstancias que puedas estar pasando. Amén. Por lo tanto, hermanos, ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Cómo Dios quiere que nosotros vivamos? Dice que el amor no se irrita. El amor no se irrita. Hermanos, tenemos que entender claramente que el amor que Dios nos ha dado no se irrita. Entonces, ¿cómo voy a contrarrestar esas características, esas consecuencias de este amor irritable? En primer lugar, para entender claramente es que yo tengo que conectarme con Dios, porque la ira, el enojo, son obras de la carne. Gálatas 5 nos habla acerca de las obras de la carne. Manifiestas son estas obras de la carne. Ira, enojo. Pero tenemos que movernos a través de qué cosa, hermanos? De los frutos del Espíritu. De los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu que va a contrarrestar de una manera radical la ira es la paciencia. Si nosotros somos pacientes, vamos a contrarrestar esta ira. Porque la paciencia es un fruto de qué? De mis buenas acciones, de tanto que yo medito la palabra. No, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros podamos contrarrestar la ira, tenemos que movernos directamente, amados hermanos, a andar en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Amén. ¿Cuántos queremos vivir sin ira? Tenemos que andar en el Espíritu. ¿Y cómo ando en el Espíritu? Muy práctico. En primer lugar, pon a Dios primero en tu vida. Pon a Dios primero en tu vida. Desde el momento que te levantas, pon a Dios en primer lugar en tu vida y decirle, Señor, yo empiezo este día contigo. Voy a empezar a moverme contigo. ¿Qué me dices tú, Señor, a través de tu palabra? Antes de ir a buscar de repente el celular o de repente la televisión o de repente un juego, cualquier otra cosa, busco a Dios primero, porque Dios me va a decir la palabra correcta para moverme en ese día, para andar con Él. Segundo lugar, tomar tiempo de oración con el Señor. Andar en el Espíritu significa estar conectado con Dios. Jesús es nuestro claro ejemplo. La Biblia dice que Jesús se levantaba de madrugada antes que aclarezca. Él se iba a un lugar solitario para orar, para pasar tiempo con su Padre, para estar conectado a Dios, para estar lleno del Espíritu Santo, para que Él pueda moverse. Jesús andaba constantemente con el Espíritu Santo. Romanos 10 dice que así como Jesús de Nazaret estuvo haciendo bienes, andando, o sea, Dios estaba con él porque él estaba andando y haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y Dios está con nosotros, hermano. Cuando pasamos tiempo a través de la oración, recibimos dirección de Dios y vamos a caminar con él. Esta comunión con Dios te va a llevar hacia dónde? A que tu vida sea ahora redireccionada, no por tus preocupaciones, no por tus necesidades, no por las circunstancias que estás pasando, no por las emergencias que puedas tener, sino por los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida. Por eso que la Biblia dice que todos los que somos hijos de Dios, somos ¿qué cosa? Guiados por el Espíritu Santo. Entonces andar en el Espíritu me va a llevar a que yo pueda estar conectado con Dios, recibiendo la dirección de Dios. Entonces no voy a dar lugar a que la carne florezca. Entonces la paciencia va a fluir en mi vida. Cuando venga una situación difícil, ¿qué voy a hacer? La paciencia va a marcar el pare a esta adversidad, a esta situación, que de repente me quiere llevar a ira, a enojo, pero la paciencia me trae esa tranquilidad, porque el amor, amados hermanos, nos va a capacitar para soportar las pruebas y dificultades que podamos tener en esta vida.
Amén. Otro punto importante, cómo vamos a poder contrarrestar todas estas consecuencias de la ira, amados hermanos, es ser tolerante ante las imperfecciones. La Biblia dice que el amor, dice, ¿no? Que dice el amor cubre multitud de faltas. Cuando tú estás obviamente conectado a Dios, que Él es amor, tu vida va a estar fluyendo en amor, entonces vas a poder entender las circunstancias, vas a ser tolerante frente a las situaciones y vas a cubrir las fallas, vas a perdonar los errores, no vas a reaccionar de una manera equivocada, sino de una manera pacífica. Santiago 1:19 dice así, amados hermanos. Sabiendo esto, amados hermanos, dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Ah? Fíjense. En la nueva traducción viviente lo dice de esta forma. Mis amados hermanos, dice, ¿no? Quiero que entiendan lo siguiente, fíjense, quiero que entiendan, Iglesia de Dios, necesitamos entender cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Primer punto, lentos para hablar. Perdón, primer punto dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Hermanos, escuchemos. Por eso Dios nos dio dos oídos, para poder escuchar por toda dirección y solamente una boca para hablar. Escuchemos, dice, escuchemos. Luego tenemos que ser lentos para hablar. Y luego lentos para enojarse. Amén. Yo tengo que darme cuenta, primero escuchar. ¿A quién tengo que escuchar primero, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme frente a esta situación? ¿Qué es lo que Dios quiere que entienda frente a esta situación? Y en base a ello yo voy a hablar, voy a ser lento para hablar. ¿Por qué? Porque ya escuché de Dios y Dios me va a dirigir qué cosa debo de decir. Y como consecuencia de escuchar de Dios y de poder hablar de acuerdo a lo que Dios me dice, simplemente mi enojo no va a prosperar. La ira no va a crecer. La ira se va, ¿a qué cosa? A apagar. Dios, amados hermanos, quiere que nosotros entendamos cómo Él quiere que nosotros vivamos cada día de nuestras vidas. Prontos para oír, lentos para hablar, tardos para irarse, ¿no? Entonces, eso es lo que lo decía el apóstol Santiago, ¿no? Luego, otro punto, cómo nosotros vamos a detener estas consecuencias de la ira, es que tenemos que ser mansos en la provocación. Tenemos que ser mansos en la provocación. Amados hermanos, dice que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Él es un enemigo agresivo que va a tratar de provocarnos de una u otra manera para que nosotros caigamos en la ira. Y si caemos en la ira y nos dejamos llevar por la ira, obviamente vamos a llegar al pecado. Pero el Señor no quiere que hagamos eso. Por eso que, amados hermanos, tenemos que ser gentiles y humildes, sencillos de corazón. No sentirnos altivos o creernos lo máximo que nadie nos puede tocar. Porque la provocación va a estar ahí para tratar de tumbarnos. Pero tenemos que ser sencillos y humildes de corazón. Entonces la provocación no va a prosperar. Amén. Porque cuando nosotros somos sencillos y humildes de corazón, entonces no vamos a tener ira, no nos vamos a molestar, no nos vamos a resentir. ¿Cuántos nos hemos resentido muchas veces? Yo muchas veces me resiento a veces por tonterías. Pero tenemos que, amados hermanos, ser lentos para ello, ser mansos, ser humildes de corazón, para no entrar en ese tipo de situaciones. En Efesios capítulo 4, verso 29, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, le decía, no salga de vuestra boca, no salga de la boca de ustedes, dice, ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que impartan gracia a los que escuchan. ¿Mm? ¿Qué les parece? No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que impartan gracia a los que escuchan. Cuando actuamos en humildad, en mansedumbre, con un corazón sencillo, vamos a decir siempre cosas buenas. Por eso la Biblia dice que la palabra áspera hace subir el furor, pero la palabra suave calma la ira, calma el enojo,
calma el momento difícil. Amén. Entonces seamos mansos y no entremos en provocación. No permitamos que la provocación nos arrastre y nos haga a decir cosas, hablar cosas que vayan a dañar al prójimo, sino al contrario, como decía Pablo, que solo salga de nuestra boca cosas que sean para edificación, que sea para bien. Si alguien me tira una piedra, no le voy a devolver la piedra, sino que tengo que hablarle bien. Por eso el Señor decía, ¿no? Aquel que te maldice, ¿qué vas a hacer? Vuelve a maldecir, no, bendícele. Aquel que desea tu mal, ¿qué vas a hacer? También le deseo mi mal, no, deséale el bien. Aquel que te persigue, ora por él. O sea, Dios quiere que nosotros contrarrestemos el mal ¿con qué? Con el bien. Porque haciendo el bien, ¿qué vamos a pasar? Vamos a tratar, vamos a de una u otra manera destruir el pensamiento, la idea del enemigo. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a vivir una vida no permitiendo que estas consecuencias de la ira toquen tu corazón, entonces tu vida va a ser diferente. Tu forma de relacionarse con tu prójimo va a ser diferente. Tu forma de ver la vida va a ser diferente. ¿Cuántos nos hemos irritado por la vida que tenemos? Por el momento que estamos pasando, por la circunstancia que estamos sufriendo. Pero la paciencia, el amor, no entra en ira, no se irrita, no se enoja, sino que al contrario, va a saber controlarlo, va a saber dominarlo, va a tomar ventaja de ello. Amén. Por lo tanto, el amor que nos irrita, hermanos, en nuestras relaciones impersonales tiene que ser, como se dice, ¿no? Lo primario en nosotros. Porque a medida que nosotros empezamos a vivir echando afuera toda ira, todo enojo, nuestra vida va a ser una vida va a estar en paz, va a ser más pacífica, vamos a estar en armonía y el amor va a fluir ahí. Y si fluye el amor, hermanos, ¿qué quiere decir? Entonces que tu fe va a ser efectiva, tu fe va a tener resultados, porque va a ser una fe basada en un amor sincero, un amor honesto, un amor pacífico, no un amor iracundo, no un amor irritable, no un amor por cólera, por contienda, por enojo, sino al contrario, un amor en paz. Amén. Cuando tú vayas a dar un servicio, cuando tú vayas a servir en la iglesia, en tu casa, no lo hagas porque por obligación, no lo hagas porque no hay quien lo haga. Hazlo porque amas, sin iras ni contiendas. De tal manera que cuando tú eres motivado a servir en este amor real de Dios, tu servicio va a ser efectivo y todo lo que hagas va a prosperar. Por ahí viene a mi mente, no se te van a quemar las cosas, no se te va a quemar el agua en la cocina, no se te va a romper la escoba cuando barras, no se te va a caer algo cuando estés limpiando, no, todo te va a ir en paz, porque tu amor va a tener buenos frutos. Amén. Entonces, a medida que nosotros empezamos a vivir la vida como el Señor quiere que vivamos, vamos a darnos cuenta que una vida libre de que no con un amor que no se irrita, va a ser un amor que va a llevarte siempre, hermanos, a tener paz y sobre todo a que tú puedas ser de bendición y no de maldición. Amén. Ahora dice, para ir terminando, el amor, amados hermanos, nos va a guiar a que podamos resolver muchos conflictos en nuestra vida diaria, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida familiar, como en nuestra vida en el trabajo, inclusive cuando estemos en la calle o en el mercado. Este amor que no se irrita nos va a ayudar a vivir una vida libre de conflictos, libre de situaciones que nos van a llevar a la destrucción. ¿Cuántos de ustedes saben que aquellos que que se mueven por la ira y por el enojo prosperan en su vida? Muchas veces no. Muchas veces se chocan contra su propio mal. Porque claramente la Biblia nos dice que aquel que se enfada, aquel que se irrita, obviamente va a generar o va a entrar en pecado y el pecado le va a llevar a traer más consecuencias negativas. Y Proverbios 15, verso 32, o perdón, Proverbios 16, verso 32, miren lo que dice. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A veces nosotros no entendemos claramente cómo la palabra nos habla, pero acá está haciendo básicamente una metáfora respecto a cómo antiguamente, no en este tiempo, porque acá no vemos ciudades amuralladas, ¿no? No vemos acá que nuestra ciudad está amurallada, o sea, tal vez vemos lo que era antes,
Si vemos acá la ciudad de Lima, la antigua, vamos a encontrar murallas, de repente cerca al río, cerca al mar, ¿no? Que se protegían, ¿no? De los ataques piratas, de diferentes situaciones que habían. Así era antiguamente las ciudades en el Medio Oriente. Sus ciudades eran amuralladas. Y si usted ha visto películas antiguas, ¿no? Va a ver que las películas normalmente tienen pues esas murallas, ¿no? En el tiempo medieval, ya habrán visto esas murallas, esos castillos que tienen sus murallas, y al cruzar la muralla hay unos lagos, ya. Así eran eso. Entonces el proverbista decía, ¿no? Claramente en Proverbios capítulo 16, verso 32, que el que se enseñorea de su espíritu, dice, no, es mejor que el que toma una ciudad. Y para que tomen una ciudad, amados hermanos, no era que yo voy, toco la puerta y entro, no. Eran ciudades, las murallas eran altísimas, más de 10 metros. Eran fuertes, no eran pequeñotas, eran gruesotas, ¿no? Tenían más o menos unos metros, hasta tal vez más, de grosura. O sea, para atravesar esas murallas eran casi imposible. Entonces, aquel que iba a tomar una ciudad tenía que tener una estrategia. ¿Cómo voy a tomar esa ciudad? Normalmente lo que hacían era, en primer lugar, sitiarla. Sitiarla significa cortarle todo acceso para que no tengan que nada ingrese a sus vidas. Y acá hay una verdad espiritual. Si tú no quieres entrar en iras y contiendas y enojos, corta toda cosa que va a alimentar esa ira. Porque si tú cortas toda cosa que va a alimentar esa ira, entonces vas a ir sitiando esa ciudad. ¿Qué más hacía este estratega para poder tomar esa ciudad? Veía la forma cómo ingresar a la ciudad. En primer lugar, tenía que ver las escaleras grandes para que puedan llegar. Si usted ha visto películas de repente donde, muchas películas que hablan acerca de cómo tomaban la ciudad, ¿no? Que llevaban bastantes, si ve el Señor de los Anillos, viene a mi mente ahorita, ¿no? Que traían un montón de escaleras, de arietes, de un montón de cosas que iban para tumbar, ¿no? Las puertas. Sabía que la muralla era imposible tocarla. Pero sí que aquí hacían, lo que hacían era básicamente tumbar las puertas y poner escaleras grandes para ir por encima del muro y atravesar esa muralla para llegar y conquistar la ciudad. Otro punto importante es que hay y que muchas veces sucede, es que se trataba de infiltar dentro de la fortaleza, para que por dentro empezar qué cosa, poder ingresar y hacer y poder destruir. Pasó, por ejemplo, en Troya, no sé si se acordarán ustedes, ¿no? El famoso caballo de Troya, ¿no? Era una ciudad tan fuerte que no podía ser destruida, pero sin embargo lo que el estratega dijo, bueno, vamos a poner un caballo grande y adentro de un ejército, y cuando nos lleven hacia adentro ya estamos dentro de la ciudad. Eso nos lleva a entender, hermanos, que a veces nosotros mismos nos provocamos a ira. A veces nosotros mismos damos lugar a la ira, a la contienda, al enojo. A veces nosotros ya estamos como predispuestos a estar enojados. Por eso que cuando dejamos que Dios toque nuestro corazón, que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Vamos simplemente desde adentro, vamos a ir destruyendo la ira y va a ser fácilmente tomado. Por eso el proverbista decía, ¿no? Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Mejor, así es como que el que se enseñorea en su espíritu que el que toma una ciudad. Si nosotros, amados hermanos, nos movemos y somos fuertes en el espíritu, la ciudad, la ira, nuestro cuerpo, la carne, simplemente se va a someter o va a ser controlada. Entonces, demos lugar, hermanos, a que el amor de Dios, que no se irrita, gobierne nuestros corazones. Que ese amor de Dios que ha sido derramado en nosotros prospere para que tu fe tenga buen resultado, predomine en tu vida. Y no permitas, ¿no?, que la ira te robe la gran bendición que es de poder disfrutar lo mejor que Dios te ha dado. Amén. Por lo tanto, hermanos, yo les animo para que a partir de ahora tomemos una decisión de honrar a Dios sobre todas las cosas. Y la mejor forma de honrar a Dios es vivir en amor, siendo guiados por el Espíritu Santo, para que al momento de movernos por el Espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y por lo tanto la ira simplemente se va a diluir. La ira se va a contener. La ira no va a prosperar. Vas a poder ser libre de esa ira que puede traerte malos frutos, malas consecuencias. Amén. Por lo tanto, le dejo unas dos preguntas para ustedes. ¿De qué manera en mi vida yo puedo cultivar la paciencia
y la tolerancia. ¿Cómo puedo yo cultivar la paciencia y la tolerancia? Y segundo, ¿cómo responder cuando soy provocado a la ira o a la contención? Dios nos va a ayudar, hermanos, porque Dios quiere que cada día nosotros vivamos para su gloria y para su honra. Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida como a Él le agrada. ¿Saben por qué? Porque Dios ya pagó el precio. Alguien ya pagó el precio para que tú puedas vivir una vida libre de la ira. Dios ya pagó el precio para que tú puedas vivir una vida libre de enojos, de contiendas, si no vivas una vida que le agrade a Él. Y Él fue nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, quien entregó su vida por nosotros en la cruz, para que no estemos en la muerte, para que no estemos en el pecado, para que no seamos arrastrados por la corriente de este mundo, sino para que nos paremos firmes, agradecidos al Señor, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que está morando en nuestros corazones, aquel que nos ha abierto el camino, aquel que nos ha dado la verdad y la vida para que podamos vivir cada día de nuestras vidas una vida como le agrada a Dios, una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta, siendo guiados por el Espíritu Santo, a fin de que podamos nosotros vivir cada día una vida que le honre al Señor en todo lo que hacemos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día. Señor, qué bueno es saber que tu palabra es la verdad, que tu palabra nos habla de una u otra manera, Señor, cómo poder vivir de la manera que a ti te agrada, Señor. Padre, no queremos vivir por vivir, no queremos vivir lejos de ti, Señor, sino queremos vivir una vida que te agrade a ti en todo lo que hacemos, Señor. Y Padre, qué bueno es saber que este pecado de la ira, Señor, muchas veces nos aparta de ti, bloquea lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Pero cuando hablamos de un amor que no se irrita, Señor, es un amor que anda con un corazón sincero, honesto, sencillo, paciente para ti, Señor. Y Padre, te pedimos para que cada día tú nos ayudes a vivir como a ti te agrada, Señor. No vivir conforme a nuestros propios deseos, sino vivir conforme a ti te agrada, Señor. Y a medida que nosotros vivimos conforme a tu voluntad, Señor, nuestra vida, Señor, va a ser una vida que refleje tu amor, refleje tu bondad, refleje ese mundo que tú viniste a traernos, Señor, un mundo de paz, un mundo de alegría, de gozo, en medio de las circunstancias, Señor, en medio de las situaciones que podemos estar pasando, Señor. Tú nos vas a guiar siempre a una vida buena, agradable y perfecta. Por eso tú dijiste que el que ama la vida y desea ver días buenos, que refrenemos nuestra lengua de hablar mal, que nuestra boca no hable engaño, que busquemos la paz y que sigamos esa paz, porque esa es la paz que tú nos das, Señor. Esa es la manera que tú quieres que vivamos cada día, Señor, a fin de que podamos entender que la vida contigo es muchísimo mejor. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda gloria y toda honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén.